La primera obra que dirigí como director de teatro, ya había hecho trabajos escenográficos acá, se llamó Una noche con el señor Magnus e hijos de Ricardo Monti, que fue mi primer trabajo y se estrenó en esta sala. Participaron, entre otros, Raúl Craig, participó Susanne Schwartz, Marina Vázquez, José Pérez Gestel, y por ahí se me puede escapar algún nombre, pero había otro compañero actor, Tino Giovanello, y un chico que le decíamos Rodi Perazo, que, bueno, que también integraba ese elenco. Bueno, esa obra se hizo en un momento muy duro, porque se ensayó en plena guerra de Malvinas, así que había un clima de depresión cultural y artística bastante denso, ¿no? En medio de una situación cuyo destino era incierto, ¿no? Y la obra era una obra de Monti, una de las obras tal vez más oscuras, ¿no es cierto? Más, como podría decir, cuando él, digamos, abordaba toda como una especie de onda expresionista, ¿no? Un poco, digamos, también incluso por la situación de la dictadura, ¿no es cierto? Y, bueno, él era un hombre muy sensible, Ricardo, que yo después, siendo director, lo traje acá a Santa Fe y dio un par de conferencias acá en esta misma sala, ¿no? Que está registrada esas conferencias en un cuaderno que se publicó cuando yo fui director acá del teatro, con una masterclass extraordinaria que todavía algunos la seguimos usando porque fue un par de conferencias sobre cómo nace una obra de teatro. Y es una historia la de ese montaje, porque empezó muy mal, empezó que tuvimos que suspender el ensayo, porque uno de los actores, Tino Giovanello, se accidentó con la moto, se fracturó una clavícula y no pudimos estrenar así que empezamos, el debut fue muy malo, ¿no? Pero era una obra, es una obra extraordinaria, es una obra donde el trabajo actoral es decisivo para el éxito de un montaje, de una puesta. Magnus es una especie de dictador, digamos, ¿no? Y todo un lenguaje muy simbólico tiene la obra, que se puede decir a través de un lenguaje críptico algunas cosas que no se podían decir, digamos, de manera literal. Así que, bueno, esa fue mi primera experiencia, es un trabajo que quiero mucho. Uno de los primeros montajes que se hicieron en esta sala, que yo recuerdo que fue Wojciech, dirigida por Jorge Ricci, tenía un elenco bastante grande, ¿no? Era una obra, un clásico del teatro alemán. Precisamente se utilizó en ese sentido, eran distintos escenarios armados en distintos lugares, donde Wojciech desarrolla su historia en un pueblo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, era una especie de calle de pueblo acá central y tenía escenarios, ¿no? por toda la superficie de la sala, ¿no? Y los límites de las paredes estaban hechos con sogas. Esa escenografía que a mí me impactó mucho fue de un querido colega y amigo, Pete Canaves, ¿no es cierto? Un gran escenógrafo, una persona con una gran imaginación y una gran sensibilidad para captar, digamos, un poco el ámbito escénico. Fue una de las primeras versiones del teatro, hubo otras, pero una o dos antes que se estrenaron. Pero esta obra, que se estrenó más o menos casi en el mismo año o el año siguiente que se inauguró la Sala Marechal, ¿no? Este era un antiguo foyer, un antiguo lugar de reuniones. Hay fotos por ahí dando vuelta donde acá se hacían banquetes, se hacían comidas y funcionó durante muchos años la Escuela de Arte Manuel Belgrano, que era la escuela de arte que dependía de la Municipalidad de Santa Fe, que era la otra escuela de arte distinta a la Mantovani, que era provincial. Esta era municipal, que todavía existe, ¿no es cierto?, en el liceo. Así que bueno, esta es una sala que en la reforma de los años 70, alguna gente de teatro intervino y con mucho criterio transformó esto en un lugar por donde por 50 años transitó todo teatrista independiente, y no solamente teatristas independientes, sino que acá pisaron este escenario, por ejemplo, Alfredo El Comte. Yo estaba en ese momento en la dirección del teatro, habrá sido el año 96, 97, hizo una versión de Doña Rosita la Soltera, ¿no es cierto? Esto, bueno, explotaba, ¿no? Porque
todo el mundo casi me tiran la puerta abajo porque él hizo una función gratis. Entonces vino el público, había una cola de aquí hasta acá de Salta, ¿no es cierto?, queriendo entrar, claro. Semejante actor, de semejante dimensión, digamos, todo el mundo quería verlo, ¿no? No digo que todo lo que pasó por acá lo vi, pero digamos, vi un poco la historia de la década del 80 y el 90, digamos, con bastante... El 90, por una cuestión obvia, yo era director, así que estaba acá, estuve casi hasta el año 2000, pude, digamos, observar en esas 2 décadas gran parte de la actividad cultural de la ciudad que pasó por acá. Eso de todo. Títeres, música, teatro, danza, teatro, o sea, es una sala que trabajó muchísimo. Entonces, bueno, yo, en mi humilde homenaje a algunos pioneros que pensaron a este lugar, ¿no es cierto?, sacándole ese carácter social que ya era un poco anacrónico para ese momento, y pensar en un ambiente como esto, que todo el mundo que viene acá se maravilla, porque no en muchas partes existe un espacio como este para poder desarrollar, digamos, la cultura independiente. Así que bueno, entre otras figuras que me acuerdo, voy a nombrar a 2, ¿no es cierto?, a Chile Rodríguez Aragón y a Reynoso Aldao, que era el crítico que, digamos, estuvieron en el asesoramiento de la municipalidad cuando, digamos, se cae la concesión y vuelve, digamos, a ser restatizado el teatro, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí se decide hacer esta gran reforma, que fue una restauración. El teatro había quedado en muy mal estado, estas sillas dan un poco testimonios, digamos, ¿no?, de aquel, había quedado muy mal estado. Entonces, bueno, se hizo toda una como restauración general del teatro. Este es un lugar que yo quiero mucho, no solamente porque trabajé en él, sino porque me parece que un teatro es el lugar civilizatorio por excelencia. Yo siempre digo que una ciudad que no tiene teatro no es una ciudad.